¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Recientemente estuvimos viendo en los medios de prensa las revelaciones de Pavel Durov sobre cómo las autoridades de Francia le pidieron que interviniera en las elecciones presidenciales de Rumania, unas elecciones que ya de por sí venían un poco tensas o polémicas tras la acusación de que había intervención extranjera en el resultado de una primera vuelta. Estas declaraciones de Pavel Durov se conocen un día después de que se dan a conocer los resultados, en el que resulta vencedor Nicu Sordan, liberal pro-europeo, se impuso sobre el ultraconservador George Simeon. Y él dice específicamente que el jefe de los servicios de inteligencia de Francia le pide que silenciara las voces conservadoras rumanas, prohibiéndoles así el acceso, ¿no?, a la red social Telegram, a la aplicación de mensajería, lo cual por supuesto interfiere, ¿no?, o podría interferir en el resultado de las elecciones. A raíz de esto, Francia dice que no, que son acusaciones falsas, que lo que pretenden es descontrolar, ¿no?, o sea, tergiversar la situación, y entonces se ha generado toda una polémica en internet respecto a este tema. Pero acá en América Latina nosotros nos queda un poquito más lejana esta realidad y quisiéramos que nos cuentes tú desde Moscú cómo se ha visto este asunto allá en los medios. Bueno, el asunto es bastante interesante y curioso y muy demostrativo, porque voy a empezar con lo más interesante, ¿no? Europa acusaba a Rusia de intervenir en las elecciones de Rumanía, y al final de esta historia resulta que fue Francia la que presionó a un magnate de las tecnologías para que censurara movimientos y partidos políticos que no satisfacían a Bruselas. O sea, es una historia totalmente demostrativa. Buscaron la huella rusa y encontraron la huella francesa. O sea, aquí no hay más para hablar de esto, ¿no? Pero bueno, si entramos en más detalle, primero que me gustaría explicar que Pavel Durov, ¿no?, es ruso de nacionalidad, pero él es una persona, como diríamos acá, de un ciudadano del planeta, ¿no? Él vive en todo el mundo, viaja, o sea, no está radicado constantemente en Rusia. Y él vendría siendo como el Mark Zuckerberg ruso, ¿no? Él fue el fundador y creador de la red VK, que es como el Facebook ruso, que es donde están todos los rusos inscritos, ¿no? Incluso en Rusia se usa más el VK que el Facebook. Él fue, como ya dijiste, el fundador y creador de la aplicación de mensajería Telegram, que es la segunda aplicación más popular hoy en el mundo, que le está alcanzando a WhatsApp, porque bueno, tiene unas facilidades superiores y unas posibilidades superiores que la de WhatsApp. Entonces él es como un genio de las tecnologías de hoy, ruso, y como tal viaja por el mundo. Y de repente me gustaría también contar un poco la prehistoria de lo que pasó en Rumanía, ¿no? Él viajaba a Francia y de repente en el propio aeropuerto los servicios de seguridad franceses lo detienen y lo acusan bajo acusaciones de promover pornografía infantil, promover la venta de drogas, promover movimientos extremistas en su aplicación de mensajería Telegram. Por supuesto que no es el propio Durov el que promueve estas cosas, sino que sí, efectivamente, otros usuarios de su aplicación promueven esas cosas, y a él entonces se le acusó de no censurarlo lo suficiente. Estoy hablando de la forma como se presenta al público, ¿no?, como salió en los medios, la forma oficial de presentar su detención. Pero resulta que después él confiesa que el servicio de seguridad francés, además de todo eso, le pidió que censurara a los partidos rumanos que Bruselas no le gustaban o que a París no le gustaban en aquel momento. O sea, esto es una intervención externa tremenda en el proceso electoral de un país soberano como lo es Rumanía. ¿Se imaginan la historia si fuera al revés? ¿Se imaginan? A ver, solo por poner un ejemplo, imagínense que Rusia detenga a Mark Zuckerberg, ¿no?, y le diga: elimina a todos los movimientos y partidos que a nosotros no nos convienen de tu plataforma. ¿Cuál sería el escándalo? La magnitud del escándalo global sería en todos los medios, en primeras planas, sería
Pero como quien detuvo fue Francia y como que a quien detuvieron fue a un ruso, pues a eso los medios lo dejan pasar y no le dan tanta relevancia. Pero a mí me gusta usar mucho este truco, ¿no? Poner como un espejo y decirlo, bueno, imaginémonos que sucede lo mismo, pero al revés. Y entonces esta es la magnitud del caso. Y así es como lo vemos acá en Rusia. Hay que decir que Durov es una persona particular, ¿no? Él es ciudadano ruso, pero él no representa ni el gobierno ni el Estado mismo, ¿no? O sea, y como ciudadano particular, él tiene que responder por sus acciones si cometió alguna infracción o no. Él en estos momentos está bajo investigación en Francia. Se le ha permitido salir, ¿no? Abandonar el país, Francia, por algunas ocasiones, pero me imagino que bajo alguna fianza o algo, aunque eso no se ha hecho público, pero se mantiene en secreto. Y lo que me sorprende de toda esta historia también es que Durov revele esto cuando él está bajo investigación en Francia. O sea que yo me imagino que a los servicios de seguridad de Francia no le va a gustar nada esta revelación, porque ya salieron negando todo esto, ¿no? Lo que dijeron. Dice, no, nosotros no presionamos a Durov para nada, pero Durov dice que sí lo hicieron y que él está dispuesto a testificar en cualquier juicio rumano. Él está dispuesto a viajar a Rumanía si se abre una causa penal y testificar con pruebas. O sea, él es un genio de las tecnologías. Me imagino que todo lo que se le haya acusado, él lo tiene ahí guardado en alguna flash secreta que nadie tiene acceso, ¿no? Y en cualquier momento lo presenta. ¿Sí? Tal cual, y en cualquier momento lo presenta y pone todas las cartas en la mesa. Así que yo me imagino que ahora los servicios de seguridad franceses están espantados con esta situación, viendo a ver qué hacer o cómo resolver este problema. Y yo, siendo Durov, aunque bueno, él es millonario, me imagino que tenga un buen servicio de seguridad propia, pero yo contrataría un par de guardaespaldas más por si acaso, porque estas cosas a los estados no les gustan que se revelen secretos como esto. ¿Y cuál sería el interés en Rumania? ¿Por qué interferir en las elecciones rumanas? Esto, sí, a ver, para el mundo en general, y me imagino que para Latinoamérica, Rumania es un país que queda lejano y que no es ni muy influyente ni nada. Pero hay que tener en cuenta que hoy día, y por eso voy a explicar esto, ¿no? Hoy día, aquí también están involucrados la política de expansión de la Unión Europea, que quiere involucrar a Moldavia, que es una república exsoviética, quiere involucrarla en la Unión Europea, y por eso hoy en día en Moldavia hay un gobierno que se llama proeuropeo, aunque también llegó al poder con muchos escándalos. Y entonces el gobierno moldavo de hoy que busca formas de reintegrarse en la Unión Europea, y una de las formas sería reintegrarse con Rumania, porque hay que tener en cuenta que Moldavia es una región histórica de Rumania. O sea, Moldavia como país soberano existió durante muy poco tiempo, ¿no? El Principado de Moldavia en realidad es una región histórica de Rumania. Y bueno, ¿a qué viene todo esto? A que justamente después de la detención de Pavel Durov, por casualidad, cuando lo detuvieron en Francia, qué casualidad, las cuentas de los partidos opositores de Moldavia fueron bloqueados en Telegram. Ya sabemos por dónde va, ¿no? Eso. ¿Y a qué viene todo esto? Que de repente en Rumania se dan unas elecciones en las que el favorito a ganar era el candidato, como tú lo dijiste, euroescéptico, ¿no? Pero acá en Rusia lo vemos más como soberanista. O sea, no es que él quiera salirse de la Unión Europea o que esté llamando a hacer eso, ¿no? Sino que él dice que los intereses soberanos de nuestro país son superiores a los intereses de Bruselas y de la Comunidad Europea. O sea, a mí me elige el pueblo rumano, a mí no me elige Bruselas o los franceses o los alemanes, y yo tengo que defender los intereses del pueblo rumano. Y una de las tantas cosas que él quiere hacer, que él promueve, el candidato opositor que era favorito y perdió en estas elecciones, es precisamente, primero, dejar de apoyar a Ucrania militarmente y financieramente, y segundo, estrechar relaciones con Rusia. Porque si vemos en el mapa, Rumania y Rusia están muy cerca geográficamente, y Rusia era uno de los socios comerciales mayores de Rumanía. Y entonces no tienen por qué romper esos lazos. Justamente porque rompieron los lazos económicos, ¿no? Y las sanciones y tal, el nivel de vida en Rumania ha caído bastante. Entonces él quiere restablecer eso. Y como entenderemos, en Bruselas no le gustan los candidatos así, porque ya tienen bastante de suficiente con el primer ministro de Hungría, ¿no? Orbán, o con el primer ministro de Eslovenia, Fico, que también son no euroescépticos. O sea, ellos no quieren salirse de la Unión Europea. Ellos quieren restablecer las relaciones normales con Rusia y poniendo sus intereses de su país sobre los intereses de la Comunidad Europea. Entonces, hoy día, para resumir, ¿no?
hoy día en la Unión Europea hay un combate bastante feroz entre dos bandos. Los que quieren hacer de la Unión Europea lo que se llama, entre comillas, ¿no?, Estados Unidos europeos, que vendría siendo como hacer de todos los países poner sobre todos los países un gobierno supranacional, por decirlo de alguna manera, que son los europeístas. Y el otro bando es el bando soberanista, que lo llaman de extrema derecha, lo llaman euroescépticos y tal. Pero son clichés, ¿no?, de los medios occidentales, que lo que dicen es que no, que nosotros vamos a tener la Unión Europea, pero como una comunidad económica, sin fronteras y tal, pero que cada país mantiene su soberanía por sobre la de la Unión Europea. Porque hoy en día vemos que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea está imponiendo a otros países leyes que ellos no quieren imponer, le está imponiendo que tomen decisiones que ellos no quieren tomar. Entonces hay una lucha entre esos dos bandos. Y justamente las elecciones en Rumanía venían por ese caudal también. Por un lado estaba el candidato soberanista, que es Jorge Simón, que era el favorito y el que ganó la primera vuelta de las elecciones con un 40% de los votos. O sea, él había ganado. Y está el candidato proeuropeo que se llama Nicosur Dan, ¿no?, que él había obtenido en la primera vuelta de las elecciones solo un 20%, o sea, la mitad de lo que el candidato soberanista. Y de repente llegamos a la segunda vuelta de las elecciones y vemos que el europeísta de un 20% obtuvo un 53%, mientras que el soberano de un 40% solamente un 46% creció. O sea, estas elecciones causan muchas dudas, incluso en la propia Rumania, ¿no?, de por qué sucedió esto. Y hay un dato muy curioso, que es que el candidato soberanista iba ganando en las elecciones hasta que de repente se conocieron los resultados de los rumanos que votaron fuera de su país, ¿no? Hay rumanos que votaron dentro de Rumanía y otros que votaron fuera del país. Y resulta que por esa diferencia, por los rumanos que votaron fuera del país, agrandó la diferencia por el candidato europeísta. En otras palabras, que las elecciones las decidieron los rumanos que vivían fuera de Rumanía. Y los rumanos que viven dentro de Rumanía se quedaron con las manos extendidas diciendo, bueno, y esto, o sea, nosotros que vivimos aquí no pudimos votar por nuestro candidato, los eligieron nosotros rumanos, porque desde Rumania hay una gran migración por toda Europa, desde Rumanía. Y bueno, esto es una historia muy enredada que lamentablemente en los 10-15 minutos que tenemos para explicarla no daría tiempo, pero lo que quiero resumir, que fue con lo que empecé. Acusando al candidato soberanista de tener lazos o de buscar extender lazos con Rusia, lo acusaron de ser cercano a Rusia y de que Rusia iba a intervenir en esas elecciones para que él venciera en las elecciones, y de repente se descubre que un Estado europeo, como lo es Francia, que no es el último Estado europeo, ¿no?, es la economía número 2 de Europa y en fuerza militar es la número 1, de repente este Estado presionó a un magnate de las tecnologías para que lo censurara, ¿no?, cancelara sus movimientos y las cuentas de sus partidos, de sus simpatizantes, y él no accedió y no lo hizo, y más que eso lo reveló, lo hizo público. Entonces, cuando escuchen una vez más de que la mano rusa está en todos lados en las elecciones, esto recuerda mucho lo que pasó en Estados Unidos con Trump, no sé si se acuerdan todavía, porque ya pasó mucho tiempo, pero bueno, que habían acusado a Rusia de haber intervenido en las elecciones de Estados Unidos, y de repente ganó Trump, pero de aquí a 2 años, de repente el FBI sacó un memorando en el que dijo de que nunca encontraron prueba de ninguna intervención rusa. Pero de esa noticia ya no se las cuentan. O sea, le cuentan la noticia de que sí había intervenido y de que el FBI reconoció de que nunca hubo intervención rusa. Eso no se lo van a contar. Y lo mismo sucede aquí. Acusaron a Rusia de intervenir en unas elecciones de Rumanía, cuando de repente el que más intervino fue el vecino de Rumanía por la Unión Europea, Francia. Increíble, es increíble. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.